Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta primer semana estamos abordando la unidad 1, titulada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente en esta segunda sesión, ya decía, de esta primer semana extraordinaria de este módulo 4, donde precisamente pues estamos abordando a la literatura, iniciando con el análisis, la comprensión, la sensibilidad en torno a lo que es esta bella arte, precisamente mencionaba en la sesión anterior, y pues varias actividades que vamos a hacer al respecto. Antes de iniciar, como saben, es importante dar espacio a dudas, preguntas, cómo van con sus actividades de esta semana. En esta ocasión nos acompaña nuestra compañera Mónica de manera síncrona. Igualmente, si ustedes tienen alguna, en los que cuando veas la grabación, pues puedes escribir a través del chat algo que te haya surgido. Puedes escribir aquí mismo en el video, la grabación pues aquí queda en YouTube. Entonces, Mónica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Dudas, preguntas, algo que quieras externar, ya sea por medio del chat o si quieres encender tu micrófono, pues también es posible hacerlo. Buenas tardes, Hola Mónica, bienvenida. ¿cómo estás? Muy Muy bien, bien, ¿y tú? Gracias. muy bien también. Pues voy muy bien con las actividades. Ahorita ya nada más me falta de la actividad dos. Creo que son dos o tres preguntas las que me faltan Ah, por perfecto, contestar. entonces todo ha fluido muy bien. Sí, ¿Algún pensé tema que que te no iba haya a ser buena en esta parecido materia. algo que no te escuché, perdón? Pensé que en este módulo no iba a ser buena, porque casi Ah, no había explorado tanto la literatura así así como a fondo. ok, anteriormente, por ejemplo, ¿nunca habías leído un texto literario, alguna novela, por ejemplo? ¿Alguna vez has leído alguna novela que recuerdes? Habían nada más leído, pues, es una autobiografía, Ajá. y libro como El Principito y La Noche Estrellada, y no me Ajá. acuerdo qué otros, pero no sabía que así en literatura, cómo identificarlos, pues yo agarraba el libro, pues son cuentos todos, yo los catalogaba como Claro, todos cuentos. claro, qué interesante, Mónica, precisamente, gracias que compartes. Eh, Justo mencionas puntos bien interesantes que rescatar, por ejemplo, lo de los géneros. Claro, a veces quienes no conocen de literatura pueden decir, no, a mí no me gustan los libros, luego así como lo dicen de manera general, ¿no? No me gustan los libros o no me gusta leer. Y dentro de esta expresión, pues va incluida, obviamente, la literatura. Entonces se imaginan, o bueno, no sé muy bien qué se imaginan, pero eh, creo que cuando realmente conocemos o nos adentramos un poco a la literatura, no creo que haya alguien que no le guste. Lo importante es conocer las tantísimas opciones que hay. Para empezar, pues estos tres géneros literarios: narrativo, poético y dramático. Cada uno con opciones y características distintas, las vamos a ver más adelante, pero a grandes rasgos, el género narrativo que nos cuenta historias, podemos viajar a través del tiempo, ¿verdad? Estamos en nuestro hogar y podemos viajar hacia otro siglo, otra época, experimentar todo tipo de emociones, narrativo. Poético, definitivamente ahí pues igualmente todos lo hemos vivido, esos momentos álgidos, el amor, las experiencias, y no solamente en un sentido romántico, amoroso, de pareja, sino personal en cuanto a la experiencia, a lo que experimentamos en la vida, nuestras pasiones.
Finalmente, bueno, eso a través del género poético se externan emociones, sentimientos, pensamientos, nuestras historias en pocas palabras, pero palabras con lenguaje connotativo, muy bellas, muy creativas y exaltan o inmortalizan al ser amado, a ese sentimiento, etcétera. Y por último, el género dramático también, te iba a decir mi favorito o de mis favoritos, pero no, porque la verdad los tres son maravillosos. El género dramático cuya intención es, fíjate qué maravillosa también, representar los episodios de la vida cotidiana. Digo yo que el teatro es como un espejo porque nos sirve para reflejarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos actuando como padres, como hijos, como pareja, como vecino, como individuo, como humano, simplemente. ¿Por qué? Porque el dramaturgo, que es quien escribe este tipo de textos, lo que representa es eso, los episodios de la vida cotidiana, las tragedias, las comedias, las dramas que vivimos, o los dramas que vivimos todos. Entonces, eh, ir al teatro de una época determinada, pues refleja lo que se estaba viviendo en ese momento. También, o nosotros, el teatro actual, pues también refleja cómo estamos viviendo, actuando y demás. Entonces, de esa manera aprendemos también, nos conocemos a nosotros mismos. De hecho, si pudiera yo generalizar en torno a qué es lo más importante de la literatura, yo creo que es eso, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Ese me parece como el fin más noble y a la vez el más significativo de la literatura. ¿Cómo? Pues a través de los personajes, en la narrativa nos damos cuenta que en ese cuento, en esa novela, en esa leyenda, o en ese, principalmente cuento, novela, pues nosotros también estamos experimentando alguna emoción similar, algún reto similar, y pues ahí aprendemos cómo resolverlo. En la poesía, pues simplemente las canciones, pues las canciones son poesía. Claro, habría que analizar que algunos géneros o de estas formas genéricas actuales de hacer canciones en algunos géneros no cumplen del todo, pero ahí está, nos reflejamos en esas canciones, ¿verdad? Hasta tenemos identificadas algunas canciones que, pues, que nos gustan mucho, que nos recuerdan, etcétera. Y el teatro, pues como ya digo, nos refleja lo que estemos viviendo. Fíjate, estos son los tres géneros, pero a su vez, cada género tiene muchos subgéneros más. Por ejemplo, el género narrativo, los subgéneros, fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela. Del poético, pues otros tantos, el himno, la canción, el madrigal, el soneto, la letrilla, híjole, muchos más. El género dramático también tiene géneros mayores, tragedia, comedia y drama. Eh, Musicales a menores, ópera, no, perdón, monólogo, vodevil, sainete. Musicales, la ópera, la opereta, la zarzuela, en fin. Bueno, si te fijas, fíjate cuántos minutos llevamos hablando solamente así como de la parte introductoria de lo que es la literatura, de las diferentes opciones que tenemos en ella, pues es maravilloso, hay para todos los gustos. Y además de esto, pues hay estilos, por ejemplo, en las novelas de ciencia ficción, de fantasía, utópicas, distópicas, históricas, filosóficas. Bueno, ¿qué tal? Una maravilla el mundo de la literatura. Mónica, Sí, me gusta el poético y el dramático. ¿Te escucho? sí, y uno no acaba de conocerlos todos. Yo ahorita me siento, hasta siento, no sé cómo me siento, cómo expresarlo, porque estoy conociendo muchas cosas que no sabía. Y como está diciendo, el poético y el dramático tiene muchos subgéneros así, y digo, pues uno los cataloga todos juntos por una sola cosa. Exactamente, Y es lo todo que un sí mundo. quisiera conocer y
Este, tengo mucha, pero mucha curiosidad en las obras de teatro, pero las últimas que acaba de decir se me fueron hasta con los nervios. El Eh, de ópera, los géneros dramáticos, sí, de ópera. de ópera, ahí te mencioné la opereta, la zarzuela, la ópera precisamente, Ujú. y Eso sí. menores, el monólogo, el vodevil, son muchísimos. Todas estas, ¿cuál es su característica? Pues una representación ante un público. Hay una cita, una frase maravillosa de Federico García Lorca para que veas lo significativo del teatro. Dice, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Eso dijo alguna vez este extraordinario dramaturgo. Entonces, ¿qué nos quiere decir justo lo que estoy comentando? Un pueblo que no fomenta su teatro o un individuo, pongámoslo personal, un ser humano que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿A qué se refiere? A que a través del teatro nos damos cuenta cómo estamos actuando nosotros mismos, nos reflejamos, nos damos cuenta cómo está la sociedad, qué está pasando. Es una oportunidad para experimentar pues otra perspectiva, otras emociones. Es maravilloso realmente. Y esto es lo que estamos analizando en esta primera semana y durante estas 4 semanas pues nos vamos a meter justo a este maravilloso mundo. Pues gracias por compartir. Mónica, es lo interesante, es lo que les he comentado siempre, de tener estudiantes de manera síncrona, pues es mucho más interesante a que yo me ponga solamente a estar explicando los temas y demás. A veces sucede, por lo regular no, afortunadamente siempre tengo la fortuna de tener estudiantes de manera síncrona, pero cuando no, igual no es impedimento, nosotros hacemos la sesión, yo mismo juego las actividades, igual para cuando ustedes lo quieran consultar, pero esto no tiene precio, es diferente, digamos, es más significativo poder interactuar de manera síncrona con alguien más que externe dudas y nos podemos profundizar en los temas y abordarlos de una manera mucho más significativa. Seguramente quien nos escuche después la grabación de esta sesión, pues aquí en estos minutos pudo tener ya claridad de estos tres géneros, subgéneros, y principalmente de la intención o el impacto que tiene la literatura en nuestra vida cotidiana. Entonces, excelente, muy bien. Vamos a continuar. Cualquier duda, comentario, pues estoy por aquí al pendiente. Vamos a revisar el orden de presentación. Vámonos rápidamente a lo que tenemos que hacer en esta sesión. Eh, Solo contextualizando la sesión anterior, hice una presentación personal para que nos conociéramos, es importante. Compartimos en un Mentimeter acerca de qué entiendes por literatura, cómo la definirías, los géneros literarios y el impacto que la literatura tiene en nuestros días. En un Mentimeter, definiciones acerca de literatura por grandes autores, les comentaba con la intención de sensibilizarnos en torno al arte de la literatura, no solamente memorizar o conocer la definición más básica que nos da la RAE, es la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Pero es interesante o muy importante, creo, pues verlo de una manera más profunda, como todo lo que ya comentábamos precisamente en esta presentación. Y en ese momento lo hicimos con estas definiciones acerca de lo que es la literatura. Posteriormente, bueno, esto es lo que abordamos en aquella sesión de miércoles. Vámonos hoy con la infografía acerca de lo que es el texto literario, fondo y forma. Vamos a jugar un Kahoot también eh, acerca de los principales temas y conceptos de la semana, cómo analizar un texto literario, porque en la semana 1, la actividad integradora 1, precisamente estás analizando 3 textos.
Vamos a analizar también aquí en este caso al Principito para pues no dar las respuestas tampoco a las mismas preguntas y a los mismos textos que estamos analizando, pero sí ejemplificar. Posteriormente, bueno, esto va a depender de hasta dónde lleguemos, cómo avancemos. Probablemente también alcancemos a ver la redacción de un texto con lenguaje literario, por último, dudas y comentarios. Entonces, borramos los dibujos. Vámonos con, bueno, primero les leo. Nos comenta Briseira Hernández de la Cruz. Hola, buenas noches. Una disculpa, apenas ingresé, tenía problemas con mi señal. No te preocupes, bienvenida. Mónica, a mí me ayuda mucho que las sesiones sean así porque me retroalimenta mucho. Eh, Me alegro, Mónica, qué bueno poder interactuar. Para todos es mucho más, más creativo, más significativo la interacción, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, pues vamos a continuar. Primero con esta infografía del texto literario. Esta es una infografía interactiva, digamos, o que la creamos pues ambos, entre ustedes y su servidor. Permítanme nada más, solo unos segundos. Aquí estamos, con esta infografía acerca de lo que es el texto literario. Lo voy a acercar un poco. Aquí está. Justo se me descargó el mouse, por eso estoy aquí con los clics, pero bueno, de cualquier manera se resuelve. Aquí vamos a definir al texto literario. Para ello vamos a utilizar estas palabras que están aquí: artística, expresar, obra, creativo y lenguaje estético. Entonces, vamos a darle, por ejemplo, vamos a dividirlo. Son 5 palabras. ¿Qué les parece? Yo pongo una, la primera. Briseira, nos apoyas con la 2 y la 3. Y Mónica con la 4 y la 5. Dime qué palabra va aquí. En el número 3, bueno, cada quien. Briseira en la 2 y en la 3. Mónica en la 4 y en la 5 de estas palabras que tenemos aquí, ¿verdad? Con estas palabras vamos a definir esto. Entonces, aquí en el chat me puedes poner, no sé, por ejemplo, 5, creativo. 3, expresar. ¿Sale? Entonces, adelante. Un minutito. Sabemos que igual pues es necesario participar para tener esta, valga la redundancia, participación extra, ¿no? Estos puntos extra que se ponen al finalizar el módulo, pues hay que participar en las actividades. Entonces, esta es la primera oportunidad que se tiene de participar. Yo les ayudo. Incluso voy a tener que salir para poder escribir en ella. Cerco de acá. Y ahora sí, aquí estamos. Yo les apoyo con la primera. Definición, ¿qué es el texto literario? Acercamiento al texto literario. Entonces, el texto literario es una obra. Obviamente, si no contestan, pues para avanzar, yo voy a escribir. Yo voy a ir ya resolviendo para, pues, avanzar con lo que tenemos. Es una obra escrita que busca expresar ideas, ¿verdad?
expresar ideas, emociones o experiencias a través de un lenguaje estético y creativo. Creativo. Se diferencia de otros tipos de textos, como los informativos o científicos, por su intención artística. Ahora sí, aquí lo tenemos listo, nuestro texto, ¿verdad? Vamos a leerlo de corrido, todo el cómo nos quedó nuestro texto. O bueno, no sé si Mónica nos puedes apoyar, nos puedes leer, o quien guste, cualquiera de las dos, Mónica o Briseira, nos pueden leer cómo quedó nuestra definición de texto literario. Yo. Adelante, Mónica. Acercamiento al texto literario. Definición. Es una obra escrita que busca expresar ideas, emociones o experiencias a través de un lenguaje estético, creativo y creativo. Se diferencia de otros tipos de textos como los informativos o los científicos por su intención artística. Exactamente, gracias. Así quedó. Esto es entonces el texto literario. ¿Sale? Vámonos rápido para alcanzar con todo lo que tenemos que ver a esta parte que es la más importante. Todo es importante, pero esto es lo medular, por lo que venimos aquí principalmente a esta infografía. Observen todos los, tanto quienes ven la grabación como los que nos acompañan de manera síncrona. Observa cómo estos, bueno, son tres textos, ¿verdad? Este es uno, este es otro y este es otro. Son tres textos. Fíjate cómo tienen formas diferentes. Esto tiene una forma. ¿Cómo le llamamos a esta forma? Prosa. Esto es prosa o de manera concreta es una narración. Prosa así físicamente por el estilo de escritura que está, como decimos comúnmente, de corrido. Bueno, así dicen a veces los estudiantes en el aula presencial. Es escribir de corrido. Bueno, escribir de corrido. Es esa forma que vemos así en párrafos. Esa es una forma. Esta es otra forma. Estos son versos. Cada una de las líneas que componen un poema. Este es un verso, este es otro y este es otro verso. Y esta es otra forma diferente también. ¿Sí? Este tiene otra forma. ¿Esta qué forma es? Diálogos. Son diálogos. Entonces, físicamente, en cuanto a la forma, un tema, pues sí, un tema también muy importante que hemos estado viendo y realmente es muy importante y que a veces se les complica, fondo y forma. Esta es la forma que adquiere la literatura, forma de eh, narración, forma narrativa, forma poética y forma dramática, o de manera concreta, prototipo textual. Esta es una narración, estos son versos y estos son diálogos. Ok, entonces, géneros literarios. El género narrativo nos cuenta historias por medio de un narrador. Hay tiempo, espacio y personajes. Perfecto. Entonces, veamos si este texto cumple con el género narrativo. En un pueblo, en un pequeño pueblo vivía una niña llamada Ana, que soñaba con aventuras. Un día, mientras exploraba el bosque, encontró un mapa antiguo que prometía llevarla a un tesoro escondido. Con valentía, decidió seguirlo, sin saber que su viaje la llevaría a descubrir no solo riquezas, sino también el valor de la amistad y el sacrificio.
Cuenta una historia, hay tiempo, espacio y personajes. Perfecto, entonces, género narrativo. Como no tengo el mouse, les digo que se me quedó se me descargó, desafortunadamente, al parecer. Entonces estoy aquí con el cursor. No es la línea perfecta, pero el chiste es que se entiende. Este es el género narrativo, cumple con las características que acabo de mencionar. Veamos ahora el género lírico. El género lírico, para empezar, toma formas eh, de versos. Bueno, cumple. Se expresan emociones, sentimientos de manera bella, utilizando el lenguaje connotativo, el lenguaje figurado. Veamos. Bajo el cielo estrellado, susurros del viento, mi corazón danza perdido en tus sueños. ¿El corazón puede danzar? ¿Literal? Pues literalmente danzar, no. Tiene un movimiento que se le conoce como sístole y diástole, ¿verdad? El sístole y diástole, del cual habla el gran Joaquín Sabina, este, en una de sus bellas canciones, como siempre, el maestro Sabina. Eh, pero no danzan literalmente. ¿Qué es esto entonces? Sentido figurado, lenguaje artístico, creativo, metafórico. Entonces cumple con las características este fragmento de ser del género poético. Lo mismo que estás haciendo en la actividad integradora uno. Te das cuenta cómo son tres textos diferentes, simple y llana, simplemente por su forma. Género dramático, ya explicábamos cuál es la intención del género dramático, representar los episodios de la vida cotidiana, su principal forma son los diálogos, eh, se manifiesta en un texto llamado, en un guión teatral, ¿verdad? Un guión teatral que está dividido en actos, cuadros, en escenas, entradas y salidas de los personajes, acotaciones, bueno, en fin. Y quien crea estos textos se llama dramaturgo. Quien crea textos líricos, poeta. Quien crea textos narrativos, pues puede ser un novelista, puede ser un cuentista, por ejemplo. Entonces, veamos, ¿son diálogos aquí? Claro, hay acotaciones. María, nunca pensé que esto pasaría. Claro, no se lee la acotación se actúa. Tiene que decir, nunca pensé que esto pasaría mirando a la ventana. Ya en el, en la ejecución de su acto. Juan, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados, María, pero yo quería que todo fuera diferente. Juan, tal vez sea el momento de crear un nuevo comienzo, ¿sí? Esto cumple entonces con las características del género dramático. Entonces, si te fijas, a simple vista podemos detectar los géneros sin necesidad de analizar demasiado, a simple vista. Claro, tenemos que corroborar, por supuesto, pero al tomar estos elementos, pues tenemos una mejor comprensión o más fácil comprensión. Muy bien, entonces, ya que tenemos esto, borramos los dibujos, cerramos esta herramienta y vámonos ahora con esta infografía de lo que es fondo y forma, que también es muy importante. Eh, Vamos a estar a, utilizando estos términos a lo largo de estas 4 semanas. Entonces es importante conocerlos y que nos queden bien claros. Esta infografía cumple justo con esto. Fondo y forma en los textos literarios. ¿Qué es el fondo? El contenido, la esencia, el qué se dice, de qué trata, la historia como tal. Esto incluye los temas, el amor, la muerte, la justicia, de lo que trata la obra, los conflictos, qué pasa dentro de la historia,
el contexto, dónde se creó esa obra, el contexto del autor, etcétera. Los personajes son parte del fondo de la historia, los valores o las ideas, el contexto sociohistórico, todo el contenido, eso es fondo. Nosotros como seres humanos también tenemos fondo. ¿Cuál es? Nuestra filosofía, nuestra identidad, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar. También tenemos un físico, una forma. Ahorita llegamos a la forma. Entonces, pero haciendo la analogía, nuestra manera de pensar es nuestro fondo, nuestro contenido en ese sentido. Por ejemplo, en esta extraordinaria obra de García Márquez, en Cien años de soledad, el fondo sería la historia de la familia Buendía, la soledad, el paso del tiempo y el destino. Este sería eh, fondo. Ahora la forma, en nuestro caso como seres humanos, haciendo la analogía, el fondo ya decíamos nuestra manera de pensar. La forma, hay algunos que son altos, hay algunos que son bajos, unos que somos delgados, otros que somos fornidos, de tez clara, de tez morena, aspectos físicos, forma. Los textos igual tienen también su forma, es decir, ¿qué es la forma? La manera en la que se expresa el contenido, el cómo se dice. Ahí hay un arquitecto. Incluye, aquí ¿qué incluye? La forma, ¿qué incluye? El género. Si es un cuento, una novela, un poema y principalmente qué tipo de lenguaje está utilizando el autor, culto, coloquial, poético, el estilo del autor, si es surrealista, eh, no sé, futurista, dadaísta, etcétera. Recursos literarios, si usa metáforas, aliteraciones, qué tipo de lenguaje utiliza, su estructura, eh, cómo está estructurado en capítulos, en párrafos, en versos. Precisamente en esta obra de Márquez, eh, el lenguaje es poético, con realismo mágico y frases largas que giran como el tiempo. Entonces, recapitulando, aquí está. ¿Qué es el fondo? El fondo es el alma de la obra, mientras que la forma es el cuerpo que le da vida. Qué bonita analogía. Texto literario, fondo, qué se dice y forma, cómo se dice. ¿Sale? Perfecto. Cualquier duda, comentario, pues obviamente solo es cuestión de que lo externen, pero eh, pues seguramente quedó claro. Si no, pues lo pueden externar. Ya digo, vámonos ahora a nuestro Kahoot. Vamos a jugar. No sé si ya hayan participado en este tipo de actividades en Kahoot. Pues es una manera de aprender mientras nos divertimos también. Principalmente, hablo en general, principalmente ustedes, es una manera de aprender jugando. Para ello, te voy a compartir, pero voy a compartir de una vez pantalla. Ahí está. ¿Está? Te voy a compartir por medio del chat el enlace para que puedas ingresar a este campo. Adelante, lo único que hay que hacer es un clic. Espero si hay alguna situación, algún problema para entrar, bueno, pueden externarlo
Como les digo, solo es cuestión de dar clic al enlace, poner tu nombre y listo. Ingresas a este Kahoot para comenzar. Unos segundos más y comenzamos. Briseira, no sé si tengas alguna duda, algún problema para ingresar. Bueno, no sé si no nos puede escuchar nuestra compañera. Y de igual manera, nuestra compañera Mónica quizá tuvo algún problema porque ya no aparece. Pues tendremos que avanzar así. Entonces, doy unos segundos más. Ya está Briseira con nosotros. Excelente. Entonces, vamos a comenzar. De la información al conocimiento. Según Maslow, perdón. A ver, no. Este es omitir. Qué extraño, me abrió otro pin diferente. Una disculpa. Una disculpa, déjenme que cargue de nuevo. Semana. Claro, aquí está. Semana. Va de nuevo. Y voy de nuevo. Va el enlace nuevamente, si me haces favor. Briseira, hay que entrar nuevamente al enlace que te acabo de compartir. Muy bien, ahora sí, comenzamos. Fíjate, Briseira, tú tienes que elegir
la opción que consideres la respuesta correcta. Aquí viene la primera pregunta. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Tú en tu celular señala estos iconos. Si crees que es la música, señala el color rojo. Si crees que es el azul, la literatura. Si crees que es arquitectura, el amarillo. Te quedan 5, 4, 3, 2. Excelente. Alcanzaste muy bien. Esta fue la primera. A lo mejor fue un poco de prisa, pero lo bueno es que ya viste y ya pudiste contestar. Entonces, excelente. Ahorita va a fluir correctamente. El arte que utiliza como medio de expresión una lengua, eso es la literatura. Es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, bien, ahora sí, vas a tener 20 segundos para elegir la opción que tú consideres correcta. Son los tres géneros de la literatura universal: ficción, terror y realismo, narrativo, poético y dramático, narración, verso y prosa. Quedan 5, 4, 3, 2. Excelente, muy bien, buena respuesta. Justo los acabamos de ver, ¿verdad? Son los tres géneros de la literatura universal: el narrativo, poético y el dramático. A veces hay quienes se confunden que ficción, terror y realismo son los géneros, ¿no? Estos son estilos, ¿sí? Y la narración, verso y prosa, eh, narración, verso y diálogo son las formas en las que se manifiesta el texto o los prototipos textuales. Excelente. Es el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra, forma o fondo. ¿Qué será? ¿Forma o fondo? También lo acabamos de explicar. Fondo. El asunto es fondo de lo que trata el tema, mientras que la forma, decíamos, es físico. Si son versos, si son diálogos, etcétera. La siguiente, radica en la estructura o plan, el tipo de lenguaje, las figuras retóricas o el género al que pertenece la obra. ¿Esto es fondo o es forma? Por supuesto, esto es forma. Es la forma es física. La forma, como hacíamos la analogía con el ser humano, la vemos a simple vista. Por ejemplo, la forma es eh, el tipo de lenguaje, las figuras literarias, los prototipos textuales, el género al que pertenece la obra, etcétera. Situación global en la que se encuentra el autor: su edad, su madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil. Esto es contexto del autor o contexto de la obra. Dos elementos fundamentales para poder analizar un texto literario. Aquí no se alcanzó a contestar. Situación global en la que se encuentra el autor, por supuesto, esto es, pues, contexto del autor. ¿Cómo se encuentra él? En su situación personal, familiar, estado civil, género, oficio, economía, salud. ¿Cómo se encontraba él cuando creó esta obra? Estaba pasando por la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa,
etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a entender mejor, pues, la intención, el propósito. De hecho, es fundamental para poder interpretar un texto, pues, conocer al autor, cómo se encontraba y conocer a la obra. Ese resumen o síntesis de la obra responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? Argumento, tema o acción. El resumen, síntesis de la obra responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? Es el argumento. El argumento, ¿qué es el argumento? De lo que trata la historia tal cual. Y lo podemos conocer con la pregunta ¿qué sucede en la obra? El argumento es un resumen breve de lo que trata literalmente la historia. Se refiere a la idea principal. Se puede conocer con la pregunta ¿cuál es la idea central? Argumento, tema o personajes. Quedan 3, 2. Bien, se alcanzó a contestar. Idea principal, a diferencia del argumento, que es un resumen, es más extenso, el tema es la idea principal. El amor, el desamor, la vida, la muerte, ¿sí? Etcétera. Bueno, al parecer han tenido problemas con internet, me imagino. Ya se desconectó también nuestra segunda compañera, Briseira. Es entendible, a veces así sucede. El lenguaje denotativo es el que se utiliza en las obras literarias. Como no igual ustedes, los que ven la grabación, pueden participar. Lenguaje denotativo es el que se utiliza en las obras literarias. ¿Verdadero o falso? Esto es, por supuesto, falso. Es falso. El connotativo es el que se utiliza en los textos literarios. Connotativo. Es un lenguaje creativo, por ejemplo. ¿Cuál de los tipos de lenguaje se utiliza principalmente para expresar ideas y emociones de manera estética y creativa? El lenguaje científico, el literario, el argumentativo. ¿Cuál se utiliza para expresar ideas y emociones de manera estética? Por supuesto, el literario, ¿verdad? El literario es el lenguaje que se utiliza principalmente para expresar ideas, emociones de manera estética y creativa. Es la herramienta principal que tiene el escritor para crear arte, como ya decíamos en la introducción, al inicio, para poder ser arte, pues se necesitan expresar emociones, sentimientos y pensamientos de una manera bella, de una manera creativa. Entonces, la manera en la que se pone creativo el escritor, pues es por medio de este lenguaje literario. De igual manera, pues el pintor a través de sus formas, de sus colores, ¿sí? El escultor, igual, cada manifestación artística se pone creativa para expresarse y utiliza diferentes elementos. En el caso de recursos, en el caso de la literatura, pues es el lenguaje literario. Vivió en Colombia marcada por la violencia política y social, especialmente la violencia bipartidista. Esto es un ejemplo de contexto de la obra o contexto del autor.
Vivió en Colombia marcada por la violencia política y social, principalmente la bipartidista. Contexto de la obra o del autor. Esto es contexto del autor. Igualmente, de igual manera, nos está compartiendo en torno a, al personaje. ¿Quién vivió en Colombia? En este caso, Gabriel García Márquez, el Gabo, extraordinario escritor. Las complejidades sociales, políticas y culturales de América Latina, especialmente las luchas de poder. Esto es contexto de la obra o contexto del autor. Claramente, esto es contexto de la obra. Si se fijan, ahora no habla del autor, no menciona nada del autor. Menciona elementos del contexto de la obra, ¿sí? Lo que estaba pasando, y es necesario, es muy importante conocer estos, pues estos elementos antes de interpretar un texto, porque de esta manera, pues nos da, por ejemplo, si estamos analizando un texto de fantasía, pues es mucho más sencillo conocer la realidad que estaba viviendo el autor y la realidad en sí, el contexto social, político, cultural, para poder entender esos elementos fantásticos. De otra manera sería bastante subjetivo, complejo. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde al lenguaje literario? El cambio climático es culpa del ser humano, necesitamos actuar ya. El cambio climático aumenta la temperatura global por la actividad humana. El viento llora, la tierra pide ayuda, el futuro es un eco lejano. ¿Qué me dices? Por supuesto, el viento llora. Literalmente el viento puede llorar, sabemos que no. Se refiere a ese ruido que hace, quizá, pero ¿cómo lo expresa? Con un lenguaje artístico, con un lenguaje bello. Eso es el lenguaje literario. El viento susurra secretos, la luna brilla en su lecho de plata, mi alma se pierde en la vastedad del cielo. Narrativo, poético o dramático. El viento susurra secretos, la luna brilla en su lecho de plata. Género poético, por supuesto. No me permite escribir a manera de versos, pero digamos que este es el verso 1. El viento susurra secretos, coma, siguiente verso. La luna brilla en su lecho de plata, siguiente verso. ¿Sí? Y pues, pero se ve claramente la emotividad, el sentido figurado. ¿Sale? Seguimos. María, ¿por qué nunca dijiste la verdad, Ricardo? No pude. Género narrativo, género dramático o género poético. ¿Cuál será? Por supuesto, esto es un lenguaje dramático, porque hay diálogos, son diálogos. Es una manera, la forma para identificar estos textos de una manera muy sencilla, muy rápida. María caminaba por el parque, perdida en sus pensamientos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo. Narrativo, poético o dramático. María caminaba por el parque, perdida en sus pensamientos. Un narrador, tiempo, espacio y personajes. Narrativo, por supuesto, ¿verdad? Género, narrativo. ¿Cuál de estos ejemplos muestra el tiempo psicológico? Tiempo que solo está en la mente. Esperó 5 minutos en la sala, los segundos parecían horas mientras esperaba. La película empezó a las 8 p.m. Tiempo psicológico. ¿Cuál crees que es el tiempo psicológico?
Los segundos parecían horas mientras esperaba. No se sabe en realidad cuánto tiempo. Parecían horas, pues sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? A diferencia de los otros, la película empezó a las 8, esperó 5 minutos. Hay claridad en torno al tiempo y acá no. Tiempo, psicología. Tiempo cronológico. El viaje duró exactamente 2 semanas, sintió que el día no terminaba nunca, su tristeza hacía que todo se sintiera más lento. Tiempo cronológico. El viaje duró exactamente 2 semanas. Hay claridad en torno al tiempo. ¿Cuánto duró este viaje? 2 semanas exactamente. Última, el espacio físico es el lugar concreto donde ocurre la acción, como una casa, una calle o un parque. ¿Esto es verdadero o falso? Espacio físico, lugar donde ocurre la acción. Esto es verdadero, por supuesto. El espacio puede ser una casa, como en las obras, un castillo, ¿sí? O hay espacios psicológicos también, si no se mencionan de manera física. Muy bien, llegamos al cierre de nuestro Kahoot. En este caso, pues, supongo tuvieron algunos problemas con la red, con su internet, nuestros compañeros, nuestras compañeras. En este caso, de cualquier manera, nuestra compañera Seira quedó como número 1, aunque no está presente. Igual espero a ustedes, los que ven las grabaciones, pues hayan podido también practicar. Como he comentado, no es indispensable participar de manera síncrona. Es mucho más significativo e interesante. Por supuesto, lo podemos ver al inicio de precisamente de esta sesión, ¿verdad? Muy bien, entonces con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Como en este caso no tenemos compañeros, no tenemos compañeros, compañeras de manera síncrona, pues no hay dudas, no hay comentarios. Nada más salen unos segundos, estoy tratando de terminar aquí el juego de Kahoot. Fíjense que también está un poco lento mi internet. A lo mejor por eso nuestras compañeras pues ya no les fue posible. Esto es nuestro siguiente momento. Dudas, comentarios, inquietudes. Como vuelvo a repetir, no tenemos compañeros de manera síncrona, pues obviamente no hay, pero tú puedes externarlo a través de el foro Aprendiendo. Puedes, si ya pasó el tiempo, el espacio de estas 4 semanas y tú viste el video en YouTube, pues puedes comentar ahí precisamente debajo del video en los comentarios y en el momento adecuado estaré atendiendo a tus comentarios, compartiendo y demás. ¿Sale? Pues un gusto compartir con cada uno de ustedes, con los que compartimos de manera síncrona, los que ven las grabaciones también de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Gracias, hasta la próxima.